Cuando el programa Apolo nos llevó a la Luna, nuestra perspectiva cambió para siempre. Roger, Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Por primera vez, podíamos admirar a la Madre Tierra desde la distancia. Esta imagen hizo que fuéramos conscientes de que nuestro planeta azul constituye una parte única del espacio cósmico. A medida que los telescopios nos permitieron extender nuestra visión más allá del sistema solar, empezamos a darnos cuenta de que nuestro mundo es una parte más de una tormentosa y creativa galaxia. Una nueva perspectiva está emergiendo. La galaxia afecta al clima de nuestro planeta de una forma que solo ahora estamos empezando a comprender. El astrofísico danés Henrik Svesmark lleva más de una década trabajando en una nueva teoría sobre el clima, una teoría que cambiará nuestra percepción del cambio climático. Los procesos que tienen lugar en nuestro universo, desde las estrellas que explotan a los cambios dramáticos que experimenta la actividad solar, nos están afectando mucho más directamente de lo que jamás hubiéramos imaginado. Svesmark lleva años intentando hacerse oír por una comunidad científica que se resiste a aceptar la idea de que el actual cambio climático podría obedecer a causas naturales. Lo cierto es que las nubes y el vapor de agua son las mayores causantes del efecto invernadero que sufre el clima terrestre. El secreto del clima de la Tierra se oculta en las nubes que cubren nuestros cielos. Ahora todo el mundo habla del CO2, pero las nubes son un factor de suma importancia en el cambio climático. El misterio de las nubes. Sin las nubes, el clima de la Tierra sería completamente diferente, y bastarían unos pequeños cambios en la capa de nubes que cubre la Tierra para que cambiara nuestro clima. Por eso entender el comportamiento de las nubes tiene una importancia capital. La simple idea de que los procesos que se producen en el espacio no responden únicamente a los procesos que se producen en la Tierra resulta en sí misma fascinante. En 2005 encontramos pruebas experimentales de que el Sol y la galaxia afectan directamente al clima de la Tierra, pero por algún motivo ninguna revista científica quiso publicarlas. Fue una gran decepción para mí y para mi equipo. Hay un problema que siempre nos ha acompañado. La ciencia raramente recibe de buen grado las nuevas ideas, sobre todo cuando es un joven casi desconocido quien propone un punto de vista radicalmente distinto al vigente. Esa persona puede tener muchos problemas para publicar sus teorías. Yo considero que en vez de pensar que las nubes son el resultado del clima, deberíamos pensar justo lo contrario. El clima es el resultado de los cambios que experimentan las nubes. La primera vez que fui consciente de la importancia que podían tener las nubes en el clima de la Tierra fue cuando mi jefe, Egil Friis Christensen, descubrió la existencia de una correlación entre la actividad solar y las temperaturas de la Tierra. La correlación era tan buena que no podía ser accidental. Y me sirvió para empezar a intentar comprender esa relación e intentar utilizar a las nubes como parte de esa explicación.
Nosotros publicamos nuestra teoría en 1991, en un momento en el que todo el mundo creía que el calentamiento que se había producido a lo largo del siglo respondía principalmente al aumento del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Por eso, cuando la comunidad científica vio esa correlación perfecta entre los cambios en la actividad magnética solar y las temperaturas, se llevó una gran sorpresa. Comprobamos que cuando aumentaba la actividad magnética en el Sol, también aumentaban las temperaturas en la Tierra. Nadie podía explicar cuál era el mecanismo causante de esa correlación. Sabíamos que de alguna forma la actividad magnética del Sol tenía que influir en el clima de la Tierra, directa o indirectamente. Pero lo que constituía un verdadero misterio científico era cómo se producía esa influencia. Hasta que un día alguien entró en mi despacho y mencionó los rayos cósmicos. Cuando oí rayos cósmicos, pensé inmediatamente en un experimento que había realizado en el instituto, en lo que nosotros llamábamos la cámara de niebla. Dentro de la cámara de niebla teníamos un aire supersaturado de agua, y cuando entraban las partículas de rayos cósmicos se formaba una hilera de pequeñas gotitas, una especie de nube en miniatura. Con esa imagen en mente pensé, ¿y si los rayos cósmicos son los responsables de la formación de las nubes? ¿Y si el Sol, con su campo magnético, es capaz de cambiar la capa de nubes de la Tierra? Eso explicaría perfectamente el hecho de que el Sol pudiera ser el responsable del clima por medio de las nubes que vemos en el cielo. Los rayos cósmicos no pueden verse ni sentirse, pero se liberan cada vez que mueren las estrellas en la explosión de una supernova. Las partículas atómicas, cargadas con una gran cantidad de energía, recorren la galaxia casi a la velocidad de la luz. Y algunas de ellas bombardean la Tierra. Pero el Sol lucha contra los rayos cósmicos y controla el número de ellos que llegan a la atmósfera. Empecé a buscar información para saber si los rayos cósmicos afectaban a las nubes. Recopilé información recogida por los satélites sobre la variación de las nubes en la atmósfera y la comparé con las variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos. Y descubrí una correlación muy clara que me sorprendió muchísimo. La curva roja representa a los rayos cósmicos y, como se ve, la variación es significativa. La curva azul representa la capa de nubes. Esto significa que los rayos cósmicos afectan al clima de la Tierra. Y esa es una idea fascinante porque quiere decir que lo que ocurre en el espacio nos afecta de manera muy directa. Los campos magnéticos provenientes del Sol se han duplicado en los últimos 100 años. Como resultado, cada vez han llegado menos rayos cósmicos a la atmósfera y se han formado menos nubes. La consecuencia ha sido el calentamiento de la Tierra. Cuando el Sol libera un campo magnético fuerte, llegan menos rayos cósmicos a la Tierra. Y eso significa que hay menos nubes para refrescar el ambiente. Pero un Sol perezoso con un campo magnético más débil deja que lleguen más rayos cósmicos de las estrellas, con lo que aumenta la formación de nubes. Así es como el Sol y las estrellas controlan la formación de nubes en la Tierra. El profesor Svensmark, desde Dinamarca, sugirió que el efecto de los rayos cósmicos era muy importante
Se basó en la gran correlación existente entre la capa de nubes de la Tierra y la intensidad de los rayos cósmicos. La magnitud del efecto, si su teoría es correcta, indicaría que ese efecto es tan poderoso como el actual efecto invernadero o la variación del brillo solar. Naturalmente, aún está por ver si ese efecto es válido, pero se trata de una contribución muy importante a este debate que merece ser investigada cuidadosamente. La idea de que los rayos cósmicos afectan a la formación de las nubes presenta un enorme interés. Tras realizar varios experimentos en Dinamarca, han descubierto una correlación muy buena entre las nubes y la modulación de los rayos cósmicos que hemos estado midiendo en los últimos 50 años. Esto demuestra que el campo magnético del Sol tiene mucha importancia en nuestro clima. Es una teoría que permite explicar cómo ha cambiado el Sol a largo plazo. Sabemos que el campo magnético del Sol ha aumentado y también que el Sol es cada vez más activo. En los últimos 100 años la actividad del Sol se ha multiplicado por 2. Creo que si el trabajo de Svensmark se confirma, si está en lo cierto, su teoría tendrá un gran efecto en el debate sobre el cambio climático, porque las nubes tienen una gran influencia en el cambio climático y en atrapar o eliminar la radiación. Es importante seguir investigando para entender ese mecanismo. Por eso creo que debemos tomarnos esta teoría muy en serio e intentar entender este mecanismo. Presentamos nuestros resultados en Birmingham en 1996. Naturalmente estábamos deseosos de presentar nuestros resultados, pero nos sorprendió recibir una respuesta tan negativa. Porque lo único que habíamos hecho era presentar unos resultados científicos que demostraban que el Sol, a través de las nubes, podía tener una gran importancia en el clima. Naturalmente hubo una reacción del panel internacional sobre el cambio climático, el panel de la ONU. Bert Bolin, que era el presidente científico en ese momento, declaró que era irresponsable por nuestra parte decir que cualquier otra causa distinta al CO2 pudiera tener influencia en el cambio climático. No hay duda de que el Sol afecta al clima, pero la comunidad científica se negaba a aceptar la idea de que el Sol pudiera tener un gran impacto en el clima. La idea fue considerada un desastre. Las respuestas que tuvimos llegaron a asombrarme. Durante los últimos 25 años, el CO2 ha sido la teoría dominante a la hora de intentar explicar el cambio climático. Sin embargo, si estudiamos la historia del clima, veremos que no hay ninguna duda de que el Sol ha tenido una importancia extraordinaria. Eso es algo que no podemos ignorar. Estamos en el Mar Muerto. Ahora vamos a un lugar llamado Nahal Perashin, uno de los mejores puntos de esta zona para observar las variaciones climáticas. La gente piensa que el Sol es una bola de gas que se mantiene siempre constante e inactivo, pero eso es falso. En realidad, a veces el Sol puede ser muy activo. Es la actividad solar, la naturaleza dinámica de la actividad solar, lo que afecta a los vientos solares y a los rayos cósmicos, y lo que en última instancia afecta al clima de la Tierra.
Las variaciones del clima de las últimas décadas, centurias o milenios pueden reconstruirse en muchas partes del mundo. Ahora estamos en el Mar Muerto. Hace 20.000 años el nivel de las aguas era más alto que en la actualidad. El agua llegaba a una altura mucho más alta de la que estamos ahora. Y todos los años se han ido formando depósitos en el lecho del lago. Aquí podemos ver esos depósitos anuales. En invierno se depositan los depósitos oscuros y en verano se depositan los brillantes. Y el ratio de las bandas oscuras y brillantes nos cuenta la historia climática. Nos dice cómo ha variado aquí el clima a lo largo de los años. En esta escala temporal, a lo largo de siglos y milenios, podemos reconstruir lo que ha estado haciendo el Sol por medio de isótopos cosmogénicos como el carbono 14. Lo interesante es que el carbono 14 se forma directamente a partir de los rayos cósmicos. Y estos resultados, y otros recogidos en otras partes del mundo, nos indican que el Sol está afectando al clima. Esta relación entre la actividad solar y el clima de la Tierra no es una mera hipótesis. Se ha comprobado que cuando el Sol era más activo, en la Tierra hacía más calor y viceversa. Hace 300 años, por ejemplo, el Sol no era muy activo y tuvimos la llamada pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento global. Hace 1000 años el Sol estuvo activo, tan activo como en la actualidad, y vivimos un periodo de calentamiento global. Los vikingos pudieron recorrer toda Groenlandia porque las costas del norte de Groenlandia no estaban heladas. Hoy en día la mayoría de la gente piensa que el clima cambia por culpa del CO2, pero no es cierto. El principal culpable del calentamiento de la Tierra durante el siglo XX es el Sol. Si contemplamos la Tierra desde el espacio, veremos que entre el 60 y el 70% de su superficie está cubierta por nubes. Cuanto más rayos cósmicos lleguen, más nubes tendremos. Y al contrario, cuanto menos rayos cósmicos lleguen, menos nubes tendremos. En vez de pensar en las nubes como un resultado del clima, debemos pensar que el clima es el resultado de la acción de las nubes, porque las nubes reciben sus órdenes de las estrellas. Tras encontrar el vínculo entre los rayos cósmicos y las nubes, necesitábamos descubrir qué clase de nubes eran las que más influían en el clima. En algún momento fue posible, gracias a unos datos nuevos que recogimos, investigar cómo eran esas nubes. En aquel momento conté con la ayuda de Nigel Marsh. Él me ayudó a analizar esos datos. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que el vínculo se establece a través de las nubes bajas. Parece ser que los rayos cósmicos cambian a las nubes bajas. Muy bien, luego hablamos, sí. Adiós. Y esa era una noticia muy buena para nuestra teoría.
Cuando recibí este resultado comprobé que la correlación era mucho mejor de lo que yo había esperado. Si disminuye la cantidad de nubes bajas, la superficie de la Tierra se calentará más. En concreto, este nuevo trabajo demuestra que solo cambian las nubes bajas, lo cual resulta muy interesante. Lo que aún falta por poder explicar es el funcionamiento de ese mecanismo, y creo que es muy importante intentar investigar su funcionamiento. Una fracción bastante grande de nubes bajas es la responsable de una gran parte del enfriamiento provocado por esas nubes. El motivo por el que las nubes bajas son tan importantes es porque reflejan gran parte de la luz del sol en el espacio. Es algo que resulta evidente cada vez que viajamos en avión. Desde la ventanilla vemos toda esa capa de nubes sobre los océanos. Son blancas porque reflejan la luz del sol al espacio. Lo cierto es que si cambiamos la cantidad de nubes bajas existente, cambiamos también la cantidad de energía que recibe la superficie de la Tierra. Eso significa que las nubes bajas ejercen un poderoso efecto de refrigeración sobre el clima de la Tierra. Por eso, cuantas más nubes bajas haya, más frío será el clima. Si hay menos rayos cósmicos, habrá menos nubes bajas y hará más calor en la Tierra. ¿Te refieres a los datos del proyecto ISCCP? Sí. Lo que hemos estado analizando han sido los infrarrojos. Es interesante. La primera vez que oí hablar del trabajo de Henrik Svensmark, nos interesó estudiar cuál es el origen de los aerosoles, que son unas partículas muy pequeñas suspendidas en la atmósfera de la Tierra. Ese tema nos interesaba porque es muy importante, puesto que todas las nubes se forman a partir de las partículas de aerosoles que hay en la atmósfera. El satélite está mirando un parámetro específico. A partir del trabajo que hemos realizado, hemos descubierto que los rayos galáctico-cósmicos son capaces de modular los aerosoles, o esas pequeñas partículas en la parte inferior de la atmósfera. De hecho, podemos demostrar que los aerosoles producidos por rayos galáctico-cósmicos se modulan de forma significativa en la capa inferior de estas nubes que producen un efecto refrigerante en la Tierra. Lo que todavía no sabemos exactamente es cómo y por qué se forman. Inicialmente todas las gotas de una nube se forman en el aire a partir de una partícula. Por eso, es absolutamente crucial entender de dónde llegan esas partículas y cuáles son sus propiedades. De lo contrario, jamás llegaremos a entender el comportamiento de las nubes. Ahí es donde puede tener importancia la función de los rayos cósmicos. ¿Qué es lo que hacen los rayos cósmicos cuando entran en la atmósfera de la Tierra? Producen pequeños iones. Y creemos que esos pequeños iones ayudan a la formación de esas pequeñas partículas o aerosoles en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de la gente piensa que las nubes se forman a partir del agua que hay en la atmósfera. Pero eso no es cierto. La única forma en la que pueden formarse las nubes en la atmósfera, en nuestra atmósfera, en condiciones normales, es condensándose en una partícula de aerosol preexistente en el aire. Todas las gotas de las nubes que se forman en el aire se forman a partir de una partícula. Todas las nubes se forman a partir de estos aerosoles. Por eso es absolutamente crucial entender de dónde llegan esas partículas y cuáles son sus propiedades. De lo contrario, jamás llegaremos a entender el comportamiento de las nubes. En ciencia no basta con tener una buena teoría. También es imprescindible realizar los experimentos necesarios para apoyar esas ideas. Yo estaba decidido a hacer un experimento para demostrar la existencia de una conexión entre los rayos cósmicos, la formación de los aerosoles y las nubes.
Voy a hablar de los rayos cósmicos. Se trata de unas partículas cargadas de energía. Entran en la atmósfera de la Tierra y son mensurables. En este gráfico puede verse cómo en los momentos de máxima actividad solar no entran muchos rayos cósmicos en la atmósfera de la Tierra. Eso es debido a que el Sol tiene ahora un fuerte campo magnético. A las partículas procedentes del espacio galáctico les resulta muy difícil entrar en el sistema solar. Parece que existe una relación entre los cambios en la actividad solar y los cambios del clima. Por eso, lo que de verdad necesitamos son pruebas experimentales que puedan responder sí o no a la pregunta de si existe esa relación y que puedan explicarnos cómo funciona. Y tenemos la suerte de que parece que ese experimento se va a llevar a cabo. Me gustaría decir que el experimento está mal concebido y demuestra una total falta del conocimiento más elemental sobre el comportamiento de las nubes. Lo mires por donde lo mires, es un experimento equivocado que no nos dice nada sobre lo que ocurre en la atmósfera. Estoy en completo desacuerdo con usted, pero debo decir que los científicos que participan en el experimento son expertos en aerosoles y química atmosférica y saben lo que hacen. Sé que ellos no estarán de acuerdo con su punto de vista. Es cierto que hay distintos puntos de vista, pero debo decir que está usted adoptando una postura extremista. En muchas de mis conferencias me encuentro con personas que se enfurecen al oírme exponer mis ideas y que me dicen que lo que estoy haciendo es una completa pérdida de tiempo. ¿Ha leído usted mi libro? Bueno, lo conozco. Entonces no debería discutir conmigo sobre la física de las nubes. No, todo este asunto es un completo error. Hasta ahora nadie me ha expresado una idea válida desde el punto de vista científico que me haga pensar que exista un problema científico que no merezca la pena intentar resolver. ¿Qué sentido tiene hacer ese experimento? Se han escrito varios artículos sobre el origen de los núcleos de condensación de nubes, sobre el origen de su formación. Eso ya lo sabemos. No, según esos científicos no lo sabemos. Dios mío, deberían estar mejor informados. Yo tenía una teoría y decidí que deberíamos hacer un experimento en Copenhague que sirviera para demostrar si mi idea era válida o no. Por desgracia, el experimento resultó ser mucho más complicado de lo que pensaba. Empecé este proyecto sin ningún tipo de financiación y seguí con él pensando que, de alguna forma, en algún momento, conseguiríamos el dinero. La construcción del laboratorio, la preparación del experimento, recaudar el dinero, todo eso nos llevó 4 años. El objetivo de este experimento es investigar qué papel desempeñan los rayos cósmicos. Nuestra intención es repetir los procesos que tienen lugar en la atmósfera real. Por eso esta cámara está construida de forma que estamos en disposición de controlar los iones que están en su interior, lo que nos permitirá revelar por primera vez la importancia que tienen los iones en la formación de nuevos aerosoles y, en última instancia, las nuevas nubes. La idea que nos ha impulsado a llevar a cabo este experimento es intentar conocer el fundamento de esta relación entre la actividad solar y el clima de la Tierra. Toda la agitación política que rodea al calentamiento global es irrelevante desde el punto de vista científico. Y el experimento que estamos haciendo es muy necesario porque mejorará nuestra comprensión de uno de los procesos más importantes que tienen lugar en nuestra atmósfera, la formación de las nubes. Este asunto empezó a interesarme cuando un colega alemán me preguntó cuáles eran los efectos de las supernovas en la vida sobre la Tierra, y decidí darle una respuesta meditada. Leí lo que se había escrito al respecto y me encontré con los resultados publicados por Henrik Svesmak sobre los rayos cósmicos y la capa de nubes.
Y me di cuenta de que si esa hipótesis es correcta y los rayos cósmicos afectan a la capa de nubes y al clima, eso significaría que las variaciones que no se originan en el Sol, las variaciones que se originan en toda la Vía Láctea, también afectarían al clima de la Tierra. A mí me interesó la astronomía desde niño. Por eso me hice astrónomo. Y desde niño me impresionó el hecho de que puedes salir una noche en completa oscuridad y ver la Vía Láctea, esa hermosa galaxia a la cual pertenecemos. Es la galaxia en la que vivimos. Es parte de nosotros y lo que ocurre en ella nos afecta. Afecta al clima de la Tierra y eso es algo que debemos tener en cuenta si queremos comprender las variaciones que ha experimentado el clima en el pasado. Lo verdaderamente fascinante es que la Vía Láctea, que es algo que parece que está muy lejos de nosotros, no está tan lejos, somos parte de ella, y el elemento que nos vincula con la Vía Láctea son los rayos cósmicos. El sistema solar entra y sale de los brazos espirales, y los brazos espirales son las regiones donde están las estrellas nuevas. Las estrellas nuevas son también algunas de las estrellas pesadas que viven muy poco y explotan en supernovas. Eso significa que hay más rayos cósmicos en cuanto te adentras en los brazos espirales. Si contemplamos la Vía Láctea desde arriba, veremos 4 brazos espirales. Y eso es debido a que la Vía Láctea es una galaxia con brazos espirales. Por eso tenemos 4 brazos espirales. Nosotros estamos localizados aquí, en un pequeño brazo. Nosotros rotamos alrededor del Sol una vez al año, pero el sistema solar rota alrededor de la Vía Láctea una vez cada 250 millones de años. Esa es la duración de un año galáctico. Eso significa que cada 150 millones de años pasamos a un brazo espiral distinto de la galaxia, donde el frío aumenta y la temperatura desciende entre 5 y 10 grados. Cuando estamos fuera de un brazo espiral hace más calor. Ahora estamos en este pequeño ramal, por lo que bajarán las temperaturas. Cuando entremos en un brazo espiral de la galaxia, aumentará el número de rayos cósmicos que lleguen a la Tierra. Aumentará tanto la ionización atmosférica como los núcleos de condensación de nubes, y por consiguiente, habrá más nubes de baja altitud. O para ser más precisos, habrá nubes de baja altitud más blancas que reflejan mejor los rayos de sol y refrescan la Tierra. En resumen, cuando entramos en un brazo espiral de la galaxia, debemos esperar que bajen las temperaturas. Hace 100 millones de años estos acantilados formaban parte del lecho de un océano de aguas calientes. En aquel tiempo la Tierra estaba entre los brazos espirales de la galaxia. En la Tierra hacía mucho más calor. Los dinosaurios tomaban el sol en Alaska y la Antártida. Hace unos 70 millones de años empezamos a aproximarnos y a entrar en el brazo espiral Sagitario. La Tierra quedó expuesta a un flujo mayor de rayos cósmicos debido a todas las estrellas que nos rodeaban. Ese aumento del flujo de rayos cósmicos fue el responsable de la formación de más nubes y del descenso de la temperatura en la Tierra. Las capas de hielo que se formaron debido al descenso de las temperaturas sacaron a los acantilados del agua como si fueran excavadoras y modificaron el paisaje. Por eso estos acantilados son un buen ejemplo, por una parte del aumento de las temperaturas cuando se formaron los acantilados y por otra del descenso de las mismas, de las frías temperaturas que tenemos en estos momentos, que son las responsables de la verticalidad de estos acantilados. Puede que suene extraño hablar del efecto nevera que tenemos en la actualidad, pero si estudiamos la escala del tiempo, veremos que durante la mayor parte de la historia de la Tierra no existían las capas de hielo, y hoy las tenemos.
Hace 450 millones de años hacía mucho frío en la Tierra. Sin embargo, en la atmósfera había 10 veces más CO2 que en la actualidad. Eso nos indica que el CO2 no ejerce una gran influencia en el clima, al menos no la ejerció en aquel tiempo. Cuando hablamos de cambios climáticos en estas escalas de tiempo, nos referimos a unos cambios climáticos que son mucho más dramáticos que cualquier cosa que hayamos visto a lo largo de nuestra historia. Cuando estamos entre los brazos espirales, parece que estamos en un período de calor, llamado invernadero, en el que se derrite la mayor parte del hielo de la Tierra. El hielo simplemente desaparece. Cuando estamos en los brazos espirales, la mitad de la superficie de la Tierra queda cubierta de hielo, y los cambios que experimenta el clima son mucho más drásticos que cualquier cambio que hayamos visto últimamente. Durante los últimos 1000 millones de años, la Tierra ha pasado por periodos en los que hacía frío y periodos en los que hacía calor. Curiosamente, los periodos en los que hacía frío coinciden con los datos astronómicos que nos dicen cuándo deberíamos haber pasado por los brazos espirales de la galaxia. Un día me di cuenta de que era posible reconstruir el flujo de rayos cósmicos. Es algo que puede conseguirse por medio de estos meteoritos ferrosos, porque los meteoritos ferrosos, después de desprenderse de los asteroides, están expuestos a los rayos cósmicos y registran los rayos cósmicos en el sistema solar a lo largo de cientos de millones de años. Hemos descubierto que este flujo de rayos cósmicos cambia como sería de esperar respecto a los datos astronómicos con los que contamos, pero también cambia en sincronización exacta con las variaciones climáticas que pueden reconstruirse por medio de los datos geológicos. Me he pasado casi toda la vida trabajando en temas relacionados con el medio ambiente. Y naturalmente uno de los problemas más importantes ha sido siempre saber cómo han cambiado el clima y la temperatura del agua marina. Hemos trabajado con fósiles como este, unos fósiles que reciben el nombre de braquiópodos. Estas conchas registran la temperatura que alcanzó el mar en otras épocas. Cuando se forman, registran la temperatura del agua marina porque conservan en su interior un átomo de oxígeno. Cuando mides esa proporción de oxígeno, puedes medir la temperatura del mar en tiempos remotos, lo que te permite conocer la temperatura de la Tierra y del clima. A partir de ahí hemos podido obtener los datos de las temperaturas del agua marina durante los últimos 500 millones de años. Cuando examiné la información, me di cuenta de que había algunas oscilaciones dentro de la tendencia general de la temperatura. Y esas oscilaciones encajaban bastante bien con lo que sabíamos basándonos en la geología de cuál era el clima en aquel tiempo. Trabajando en colaboración con otros científicos, hicimos un estudio estadístico y vimos que existía una especie de periodicidad de unos 140 millones de años en la que el clima pasaba del estado invernadero al estado nevera. Pensé que el motivo de esa periodicidad podía estar relacionado con el cielo, pero investigué el asunto y no pude encontrar nada. Así que abandoné la investigación porque no encontré ninguna explicación. Jan Weiser reconstruyó la temperatura utilizando registros geoquímicos. La diferencia entre esa reconstrucción y la que utilicé yo estriba en que Jan Weiser reconstruyó la temperatura, lo que significa que él sabía exactamente el calor y el frío que hacía. Por eso le mandé un email. Una tarde estaba en mi despacho trabajando. De pronto recibí un email. Era de Nir Shabib, y en él me decía que podía tener una explicación para mí. Me dijo que estaba trabajando en una variabilidad de los rayos cósmicos con unos intervalos de tiempo más o menos similares a los míos, y que la variabilidad en la cantidad de rayos cósmicos que llegó a la Tierra a lo largo de ese intervalo de tiempo era más o menos similar a las variaciones registradas por los átomos de oxígeno y por el clima que habíamos observado nosotros.
Después de trabajar en colaboración con Jan Weiser, conseguimos obtener una reconstrucción de las temperaturas. Y lo que nos indicaba esa reconstrucción es que la temperatura de la Tierra había bajado entre 5 y 10 grados cuando estábamos dentro de los brazos espirales de la galaxia. Nadie había descubierto nada parecido antes, y nosotros nos quedamos asombrados, porque eso significaba que los rayos cósmicos son el elemento que más afecta al clima de la Tierra, al menos en una escala de tiempo geológica, y la única explicación válida para ese supuesto es la teoría de Schwarzschild sobre la capa de nubes. Este es el resultado que obtenemos cuando comparamos los registros geológicos con los registros astronómicos. Como vemos, los dos códigos de barras nos dan como resultado el mismo producto. La línea negra es la reconstrucción geológica de la temperatura de la Tierra obtenida utilizando los registros geoquímicos de Jan Weiser. La línea roja representa las variaciones en el flujo de rayos cósmicos. Si superponemos las dos líneas, vemos que la correlación es muy buena. Estadísticamente es muy significativo, aunque no siempre hay que creer en las estadísticas. Por ahora nos basta saber que la correlación existe. Se ha dicho muchas veces que el Sol no es el responsable del calentamiento que hemos experimentado en los últimos 20, 40 años. Sin embargo, si analizamos los registros obtenidos del océano, veremos que existe una correlación muy buena entre temperatura y actividad solar. Lo que vemos aquí es la temperatura del océano hasta una profundidad de 50 metros. Pero si comparamos la correlación general con la oscilación de la curva roja, vemos que es también muy buena. Y la curva roja representa a los rayos cósmicos. Representa la variación de los rayos cósmicos a lo largo de este periodo. Esto significa que incluso hoy el Sol domina la evolución de las temperaturas. La ha dominado en el pasado, la domina en la actualidad y la dominará en el futuro. El experimento que está teniendo lugar en Copenhague es crucial, porque si tiene éxito, arrojará mucha luz sobre el origen físico del vínculo entre los rayos cósmicos y el clima. Esa será la última pieza del rompecabezas que nos dará una imagen completa. La formación efectiva de los aerosoles se corresponde con más o menos precisión con lo que ocurre en los océanos. El experimento no es una máquina que enciendes y te ofrece un resultado. Recibes muchísimos resultados y haces muchos experimentos e intentas ver si todo coincide con la interpretación que estás ofreciendo. Confío en que los resultados de este experimento nos permitan saber exactamente cómo afecta el Sol al clima, cómo modula los rayos cósmicos que llegan a la Tierra, cómo los rayos cósmicos controlan el nivel de la ionización y cómo la ionización controla el clima, probablemente por medio de la formación de la capa de nubes. Lo bueno es que después de casi 8 años de trabajo, hemos llegado finalmente a una fase en la que intentamos interpretar estos experimentos. Hemos tardado casi un año en reunir todas las piezas de información. Así que no se trata de que te levantes un día y digas, ¡Eureka! Ya tengo los resultados. No es eso. Hay que trabajar mucho. Siempre hay un elemento de incertidumbre cuando realizas un experimento, porque tienes que estar cuestionando constantemente si todo lo que estás haciendo está bien o mal. Pero hemos sido muy cuidadosos y hemos hecho muchas pruebas. Así que estoy verdaderamente convencido de que hemos encontrado un mecanismo muy importante. Y la sorpresa ha sido comprobar lo bien que funciona ese mecanismo. Es una lectura muy baja. Como ves, es 534 pdb. Es una lectura muy baja. Lo que descubrimos cuando provocamos un mayor flujo de rayos cósmicos es que producimos más aerosoles en la cámara.
Eso significa que los rayos cósmicos están produciendo aerosoles. Y esos son los aerosoles responsables de la formación de las nubes en la atmósfera real. A través de nuestros experimentos hemos encontrado una explicación para la química atmosférica que creemos es la responsable de la formación de nuevos aerosoles y por consiguiente de las nubes de la atmósfera terrestre. Lo que demuestra que lo que acontece en el universo afecta al clima de la Tierra en un grado desconocido hasta ahora. Gran parte de las nubes que vemos en el cielo son el resultado de este proceso que hemos investigado por medio de experimentos. Pero naturalmente ahora tenemos que ver cómo reaccionan otros colegas a nuestros descubrimientos. Y será muy interesante ver cómo reciben nuestro trabajo. Pero creo que hemos realizado una labor muy buena. Y estoy muy satisfecho de la forma en que ha trabajado todo el mundo en este proyecto. Esto es la culminación de muchos años de trabajo. Un gran momento. Creíamos que habíamos realizado un gran descubrimiento científico. Hemos descubierto cómo afectan los rayos cósmicos a la capa de nubes y, en consecuencia, al clima de la Tierra. Pero por motivos que desconocemos, no hemos conseguido que se publique nuestro trabajo. Creo que lo hemos enviado 4 veces a distintas revistas científicas y todavía no han publicado nuestros resultados. Henrik Svensmark y su equipo han conseguido unos resultados muy interesantes, y yo pensaba que los publicarían inmediatamente, o unos meses después de tenerlos. Pero tardaron 16 meses en publicarlos, y creo que el motivo es la reticencia de la comunidad científica en general, y en particular de quienes apoyan la teoría antropogénica del efecto invernadero, a aceptar la idea de que esta nueva teoría, que está basada en una gran cantidad de pruebas empíricas, está también respaldada por pruebas experimentales. Lo más frustrante de este rechazo ha sido que nadie ha dicho que lo que hemos hecho fuera erróneo. Nos decían cosas como, no es interesante, o es demasiado largo. No ha existido una verdadera crítica a nuestra teoría. Por eso el rechazo ha sido todavía más frustrante. A veces los directores de las revistas científicas son increíblemente ingenuos con este tipo de cosas. Creo que deberían estudiar mejor los trabajos que reciben. Y cuando reciben un informe negativo sin ningún tipo de base real, deberían exigir que una tercera parte expusiera una crítica razonada. Esto nos indica que el calentamiento global se ha convertido en un asunto político y que hay miedo a que una teoría pueda ser políticamente incorrecta. En Estados Unidos tenemos casos de investigaciones muy fundadas sobre el cambio climático que no se publican porque alguien ha decidido que las cosas no son así y que no se pueden publicar esas teorías. Creo que eso no solo es una desgracia para el autor, sino también para el país y el mundo en general, porque se trata de un problema que nos interesa solucionar para saber lo que tenemos que hacer. Finalmente, después de pasarnos más de un año esperando, nuestro trabajo se publicó en la Royal Society. Al final de este viaje puedo decir con gran confianza que hemos encontrado una solución muy válida al misterio de las nubes. Y lo que sigue constituyendo un misterio es cuándo entenderá el resto de la comunidad científica
que son factores externos más poderosos que los humanos, los que controlan el clima. El Sol afecta al clima de la Tierra. La Vía Láctea afecta al clima de la Tierra. Y si queremos entender lo que está pasando, deberíamos tener en cuenta esos factores. Lo importante es saber que en vez de vivir en un planeta aislado, formamos parte de un ecosistema galáctico. Estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estas ideas demuestran que la Tierra no es una pequeña isla flotando en el universo. Formamos parte del gran universo y los procesos que se producen en él, tales como la formación de las estrellas, las grandes escalas temporales o los cambios en la actividad solar, afectarán al clima de la Tierra. Y el clima de la Tierra puede experimentar grandes cambios debido a esos procesos. A los cambios dramáticos que experimenta la actividad solar, nos están afectando mucho más directamente de lo que jamás hubiéramos imaginado. Svensmark lleva años intentando hacerse oír por una comunidad científica que se resiste a aceptar la idea de que el actual cambio climático podría obedecer a causas naturales. Lo cierto es que las nubes y el vapor de agua son las mayores causantes del efecto invernadero que sufre el clima terrestre. El secreto del clima de la Tierra se oculta en las nubes que cubren nuestros cielos. Ahora todo el mundo habla del CO2, pero las nubes son un factor de suma importancia en el cambio climático. El misterio de las nubes. Sin las nubes, el clima de la Tierra sería completamente diferente y bastarían unos pequeños cambios en la capa de nubes que cubre la Tierra para que cambiara nuestro clima. Por eso entender el comportamiento de las nubes tiene una importancia capital. La simple idea de que los procesos que se producen en el espacio no responden únicamente a los procesos que se producen en la Tierra resulta en sí misma fascinante. En 2005 encontramos pruebas experimentales de que el Sol y la galaxia afectan directamente al clima de la Tierra, pero por algún motivo Cuando el programa Apolo nos llevó a la Luna, nuestra perspectiva cambió para siempre. Roger, Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Por primera vez, podíamos admirar a la Madre Tierra desde la distancia. Esta imagen hizo que fuéramos conscientes de que nuestro planeta azul constituye una parte única del espacio cósmico. A medida que los telescopios nos permitieron extender nuestra visión más allá del sistema solar, empezamos a darnos cuenta de que nuestro mundo es una parte más de una tormentosa y creativa galaxia. Una nueva perspectiva está emergiendo.
La galaxia afecta al clima de nuestro planeta de una forma que solo ahora estamos empezando a comprender. El astrofísico danés Henrik Svesmark lleva más de una década trabajando en una nueva teoría sobre el clima, una teoría que cambiará nuestra percepción del cambio climático. Los procesos que tienen lugar en nuestro universo, desde las estrellas que explotan, ninguna revista científica quiso publicarlas. Fue una gran decepción para mí y para mi equipo. Hay un problema que siempre nos ha acompañado. La ciencia raramente recibe de buen grado las nuevas ideas, sobre todo cuando es un joven casi desconocido quien propone un punto de vista radicalmente distinto al vigente. Esa persona puede tener muchos problemas para publicar sus teorías. Yo considero que en vez de pensar que las nubes son el resultado del clima, deberíamos pensar justo lo contrario. El clima es el resultado de los cambios que experimentan las nubes. La primera vez que fui consciente de la importancia que podían tener las nubes en el clima de la Tierra fue cuando mi jefe, Egil Friis Christensen, descubrió la existencia de una correlación entre la actividad solar y las temperaturas de la Tierra. La correlación era tan buena que no podía ser accidental. Y me sirvió para empezar a intentar comprender esa relación e intentar utilizar a las nubes como parte de esa explicación. Nosotros publicamos nuestra teoría en 1991, en un momento en el que todo el mundo creía que el calentamiento que se había producido a lo largo del siglo respondía principalmente al aumento del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Por eso, cuando la comunidad científica vio esa correlación perfecta entre los cambios en la actividad magnética solar y las temperaturas, se llevó una gran sorpresa. Comprobamos que cuando aumentaba la actividad magnética en el Sol, también aumentaban las temperaturas en la Tierra. Nadie podía explicar cuál era el mecanismo causante de esa correlación. Sabíamos que de alguna forma la actividad magnética del Sol tenía que influir en el clima de la Tierra, directa o indirectamente. Pero lo que constituía un verdadero misterio científico era cómo se producía esa influencia. Hasta que un día alguien entró en mi despacho y mencionó los rayos cósmicos. Cuando oí rayos cósmicos, pensé inmediatamente en un experimento que había realizado en el instituto, en lo que nosotros llamábamos la cámara de niebla. Dentro de la cámara de niebla teníamos un aire supersaturado de agua, y cuando entraban las partículas de rayos cósmicos se formaba una hilera de pequeñas gotitas, una especie de nube en miniatura. Con esa imagen en mente pensé, ¿y si los rayos cósmicos son los responsables de la formación de las nubes? ¿Y si el Sol, con su campo magnético, es capaz de cambiar la capa de nubes de la Tierra? Eso explicaría perfectamente el hecho de que el Sol pudiera ser el responsable del clima por medio de las nubes que vemos en el cielo. Los rayos cósmicos no pueden verse ni sentirse, pero se liberan cada vez que mueren las estrellas en la explosión de una supernova.
Las partículas atómicas, cargadas con una gran cantidad de energía, recorren la galaxia casi a la velocidad de la luz. Y algunas de ellas bombardean la Tierra. Pero el Sol lucha contra los rayos cósmicos y controla el número de ellos que llegan a la atmósfera. Empecé a buscar información para saber si los rayos cósmicos afectaban a las nubes. Recopilé información recogida por los satélites sobre la variación de las nubes en la atmósfera y la comparé con las variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos. Y